Ahí está. Está dando ya. Y en la clase anterior llegado, habíamos enunciado este teorema. Que dice que la elección de todos los productos, el teorema 2.6, que si uno tiene una base, el espacio dual de V, siendo V un espacio vectorial, viene función n, y entonces todos los productos, ya, por favor, mantengan silenciado el micrófono. Todos los productos tensoriales de esta forma. F1, FJ2, F acá. Y ahí en los puntos hay un error porque esto aparece acá como si J sub 1 fuera menor o igual que J sub 2 y eso fue un error a la hora de transcribir. En todo caso ya lo corregí. Luego ya la semana que viene para aparecer el error corregido. Eh, Estos índices varían entre uno y n. Pueden ser iguales todos, pueden coincidir, por ejemplo, todos. J1 puede ser mayor que J2, no, eso no importa. Pero son índices tomados de el conjunto de índices de 1 a n. Entonces, el teorema dice que el conjunto de todos estos productos forma una base del espacio de las formas lineales o de las formas calineales sobre U. Dado que está formado por productos tensoriales de elementos de la base dual de cierta base eh, determinados por catuplas de índices. Acá tenemos tantos elementos acá como catuplas tenemos formadas por elementos del 1 al n. Entonces acá tenemos n a la k elementos. Consecuencia, este espacio vectorial tiene dimensión n a la k. Eso es lo que íbamos a demostrar. Y para demostrar eso, terminamos en la clase anterior demostrando que toda base del espacio dual de V es dual de una base en V. Con eso podemos hacer la demostración de este teorema. Demostración. Vamos a suponer que tenemos una base de estrella del espacio dual de V, una base con elementos F1 hasta F sub n. Esta base, por el lema 2.5, que es el lema 2.1, perdón, que fue el lema que demostramos al final de la clase pasada, el lema 2.1, esta base B asterisco, base dual de una base B mayúscula, formada por vectores V1 hasta V sub n.
base del espacio vectorial V. ¿Sí? Es decir, se satisface que f sub i de v sub j igual a la delta de j para todo i entre 1 y n y j entre 1 y n. Palabra f sub i de v sub j. Bueno, yo escribí, definí la delta de Kronecker para evitar estar escribiendo esto cada paso, pero bueno, la primera vez en cada clase no está de más recordarlo. F sub i de v sub j va a ser 0 si i es distinto de j y va a ser 1 si i es igual a j. Entonces, el lema con el que cerramos la clase anterior, que era el lema 2.1, nosotros demostramos que toda base de de v asterisco del dual de v es base dual de una base de v. Entonces, si yo escojo una base cualquiera de v asterisco, hay una base de v tal que esta b asterisco es base dual de b. ¿Sí? Ese era el punto del lema anterior, poder hacer esto. Entonces, primero, notemos que si yo tengo un vector arbitrario, yo estuve en mayúscula, queda un poco extraño. Si yo tengo un vector v cualquiera, ¿sí? Existen, yo puedo escribir v como elemento, como combinación lineal de la base de v. Es decir, existen escalares únicos, lo 1 hasta n, tales que este vector v es alfa 1 por v1, alfa 2 por v2 y así. Alfa n por v sub n. Entonces, si yo tomo un elemento i cualquiera entre 1 y n, un índice cualquiera, eh, y le aplico el funcional lineal f sub i a este vector v, fíjense, esto es f de alfa 1 v1, tengo alfa i v sub i hasta alfa n v sub n, fi. Esto da como resultado fi es lineal, esto es alfa 1 por fi de v1, ¿sí? Y tengo alfa i por fi de v sub i, así continúa, n, f sub i de v sub n. Esto claramente es alfa 1 por delta I1, es decir, alfa I por delta I hasta alfa N por delta IN. Este es el único elemento que es distinto de cero. Entonces, por lo tanto, alfa I. Todos los demás deltas son cero. Entonces, esto implica que para todo vector V mayúscula, ¿verdad? O V en V mayúscula, V es igual a F1 de V por V1 más F2 de V por V2 y así. Hasta Fn de V por Vn. Esto es alfa 1, esto es alfa 2 y así hasta alfa n. Yo puedo escribir V como una combinación lineal de elementos de la base B de esta forma, ¿no? Ahora,
Yo yo demostré en el teorema 2.2. Entonces, el asterisco es punto residual. La demostración del teorema 2.2 cierto punto. Eh, Ahora vamos a tomar k elementos arbitrarios del espacio V mayúscula. Vamos W1 hasta K, elementos cualesquiera del espacio vectorial V mayúscula, y F, un elemento también arbitrario del conjunto de las formas calineales sobre V, una forma calineal sobre V. Entonces, eh, observen que por esto, bueno, en los apuntes aparece como 2.13 respecto a la rotación de los videopuntos. Esta ecuación, perdón, la ecuación 2.13, tenemos para cada uno de estos W sub I, que W sub I simplemente F1 aplicado a WI multiplicado por V1, más F2 aplicado a WI multiplicado por V2 y así sucesivamente. Y obtengo F sub n aplicada a W sub I multiplicada por Vn. En lugar de el V que tenía en la ecuación 2.13, aplico esa ecuación o utilizo esa ecuación en el caso particular de cada uno de estos W sub I. Así que si yo ahora le aplico F, que es una forma calineal a estos vectores, W1, W2 hasta WK, esto es simplemente función F aplicada a una serie de combinaciones lineales de vectores en la base B. F de la suma desde J1 igual 1 a N de J1 y W1 por VJ1. Y entonces estos índices van contando desde 1 hasta N, todos ellos. Copiar, copiar. FJK también y este FJK.
Entonces, esta combinación lineal es W1, esta combinación lineal es WK, tengo una combinación lineal igual para W2, etcétera. Bien, eh, dado que F es una función lineal en cada una de las componentes, en cada uno de los argumentos, una función, una función K-lineal sobre V. Fíjense, eh, yo puedo tomar la suma y sacarla del paréntesis. Es decir, aquí tengo f de, si veo la primera componente es una suma de n sumando. ¿Sí? La función f es lineal en esa variable. Esto es la suma desde j igual a 1 hasta n de f sub j, ya, fíjense bien, eh, fíjense en lo siguiente. Es decir, como f es lineal en cada una de las variables, en particular es lineal en la primera variable, esto pasa a ser entonces lo siguiente. Por aquí tengo, bien, esta es la suma de J1 igual a 1 hasta n de FJ1 de W1 por F ahora de estos argumentos. Pues J1 acá, esto, este es W sub 2. O sea, acá se ve lo que estamos haciendo. Como la función es lineal en la primera componente, yo estoy introduciendo F dentro de la suma. ¿Sí? ¿Aló? ¿Sí se escucha? Sí, profe. Ok. ¿Se entiende lo que estoy haciendo, no? ¿Sí se entiende?
¿O no, Santiago? Profe, ¿me puede Sí, repetir esa parte? Yo me perdí. Justo esta última. ¿Por qué sacamos F porque es lineal, ¿verdad? sí, miremos acá. Tengo, Pero... ujú, ah, tengo F de W1 hasta WK. Cada uno de estos vectores W1 hasta WK es una cierta combinación lineal de los vectores de V1 hasta V1 hasta Vn. ¿Sí? ¿Está ahí? Está claro, ¿no? sí, Ok, hasta ahí sí. ahí está claro. Esta función f es una función k-lineal sobre el espacio vectorial v. Eso quiere decir que es lineal en cada componente. ¿Sí? Ujú, Así, ¿no? Ok. En particular es lineal en la primera componente. Eso quiere decir que f de la suma de todas estas cosas, de la suma de j igual 1 hasta n, de fj1 aplicado a w1 por vj sub 1 y el resto de los argumentos es igual a la suma ahora de eh, la función f aplicada a cada uno de estos argumentos que tengo aquí en la segunda componente, perdón, en la segunda línea, última línea. Estas fj1 de w1 salen, obviamente, también por la linealidad. Estos son escalares, recuerden. Entonces, digamos, un escalar j1, 1, es decir algo. Estos son escalares. Están multiplicando a v sub j1 para j1 variando entre 1 y n. Entonces salen los escalares como si estuviéramos haciendo esto. Fíjense, tengo f acá. K, esto es la suma de i igual 1 hasta n de estos vectores. Ahí, y acá tengo otros vectores. Tengo vector W2 hasta WK. ¿Sí? Entonces, esta función, para escribirlo de una forma un poco más didáctica, la función de estos vectores. ¿Sí? Este es W1. Entonces, esta función es lineal en la primera componente. Significa que esto es lo siguiente. Esto es alfa 1 por f de v1. Acá tengo v2, vk. ¿Sí? Más alfa 2 por f, tengo v2, w2 hasta wk. Y así sigo. Tengo alfa k por f wk, eh, alfa b, alfa k no, alfa n, pero n. Por f aquí tengo vn, ahí tengo w2 y así hasta wk. Por linealidad en primera componente. Y eso justamente es lo que estoy escribiendo acá. Ahora sí, sí, profe, muchas gracias. ya lo ven. Sí, está mucho más claro. Entonces es importante que entendamos lo que está pasando acá, porque es exactamente lo que vamos a hacer en las demás, en las demás componentes. Entonces fíjense, tengo, digamos esto, ¿realmente lo ven? O
sino. ¿Sí lo ven? Ok. Entonces, este mismo razonamiento lo vamos a aplicar a la segunda variable, esta función f. Así como es lineal en la primera componente, es lineal en la segunda componente. Lineal en cada una de las componentes, particular en la segunda. Fíjense que esto es lo siguiente. Acá, dado que es lineal en la segunda componente, ahora estas constantes salen de la función. Esto multiplica a las que ya teníamos. J1, W1, entonces J2, W2, J1 y J2 van variando desde 1 hasta N, y esto es F de, tengo J1, tengo la suma de los VJ2, y así sucesivamente. Acá, N, VJK. ¿Sí? Ya vimos este segundo paso también. Es similar al primer paso. Estoy aplicando linealidad en la segunda componente. Por linealidad en la segunda componente. ¿Me ven? Si tienen alguna duda, por favor, díganme. Disculpe, ¿Sí? el sumatorio con J1 y J2 igual a 1 es la multiplicación de los sumatorios, ¿verdad? No, no, no. Vamos Muy bien, aquí el otro problema que presenta cosas que se autocompletan a veces algunos trazos. No, no. J1 y J2 valen, empiezan valiendo 1 y terminan valiendo n, pero cada uno, todos los pares posibles de índices entre 1 y n, J1 y J2, ¿no? Aquí puedo tener f sub 1 y aquí puedo tener f sub 3 o acá f sub 5 y aquí f sub 7 y así. ¿Ok? Todos los pares posibles con J1 y J2 variando entre 1 y n. Eso es lo que tengo. Bien, pues yo voy haciendo lo mismo, voy usando la linealidad en cada componente y termino obteniendo esto. Termino obteniendo esta suma. J1, J2, una suma sobre k índices que varían todos entre 1 y n. FJ1 W1, FJ2 W2, así hasta F sub n, J sub k, de W, exacto, de WK. Estoy tomando de W1 hasta WK. Y acá tengo simplemente F
de BJ1, 2, hasta BJ sub. ¿Sí? A ver, ¿lo ven? Pregunten. A ver, si quieren, tomen tiempo para visualizar bien qué es lo que está pasando. Para eso es importante entender qué pasó en la primera componente. ¿Mm? Por linealidad en la primera componente, yo en vez de tomar f de la suma de cada una de estas cosas, tomo la suma sobre f de con coeficientes fj1 y w1 de f de ahora esta tupla. En la primera componente tengo los bj1 y en la segunda componente sigo teniendo w2 hasta wk, así aplico linealidad en la segunda componente. Fíjense acá de manera un poco más detallada. Este es W1, bueno, aquí lo marqué, ¿no? La combinación lineal de vectores de los vectores V1 hasta Vn. Entonces, por linealidad en la primera componente yo puedo escribir esta función como alfa 1 por f de V1 y el resto, más alfa 2 por f de V2 y el resto, y así, hasta alfa n por V sub n por f de V sub n y el resto. Eso es lo que hago en la primera componente. La segunda aplico linealidad en la segunda componente. Entonces, el resultado es similar. Y así continúo aplicando la linealidad en cada componente hasta que obtengo esta expresión. Dice, aquí tengo que de W1 a WK es esta suma. ¿Sí? Entonces, observen lo siguiente. Esto es un escalar. Esto es un escalar. Todos estos son escalares. Esto también es un escalar. Cada una de estas cosas es un escalar. Entonces, dado que el producto de los escalares es conmutativo, uno puede reordenar ese producto de una forma que le resulte conveniente. Entonces, acá voy a escribir esto de primero. Este escalar lo voy a escribir de primero. ¿Sí? Ahora, acá tengo un producto de unos escalares. Fíjense que ese producto es simplemente lo siguiente. Voy a volver a copiar y pegar esto más abajo. Lo voy a escribir de otra forma. Necesito espacio. Fíjense, esto es un escalar y
Este producto es f sub j1 producto tensorial f sub j2 producto tensorial y hasta fjk aplicado a W1 hasta WK. Esto simplemente por la definición de este producto. ¿Ya? ¿Sí se ve? A ver, ¿tienen alguna pregunta o algo? Entonces no hay problema hasta acá, ¿no? Todo el mundo entendió esta parte. Sí, profe. Ok, importante eso. Ahora fíjense, estos escalares, f de j1, j2 y jk, no dependen de esta tupla de vectores. Estos son constantes. Podemos decir que esto es una constante A con todo este montón de subíndices, J1, J2, estos son subíndices, hasta JK. Mírenlo como si fuera una matriz que tiene dos subíndices, bueno, este tiene K subíndices. Entonces, como los vectores W1 hasta WK los habíamos escogido arbitrariamente, cualesquiera vectores, estamos viendo que f W1 hasta WK es esta suma que tenemos acá, tenemos entonces que f es igual a la suma de sobre todos estos índices. Esto lo que quiere decir es que es una suma sobre k índices que varían de 1 a n. Tenemos estos escalares y acá tenemos fj1 producto tensorial fj2 ¿sí? Hasta el producto tensorial fjk. Entonces, todos los productos de este tipo generan, eh, vemos que f era una función, una función lineal cualquiera. Está entonces escrita como combinación lineal de estos productos tensoriales. Por tanto, podemos generalizarlo. Entonces, para toda f en el espacio de las funciones calineales,
F es combinación lineal de los elementos de este conjunto del punto del conjunto de productos tensoriales de esta forma. Por lo tanto, ese conjunto genera al espacio. Tanto, este conjunto genera a este espacio. Resta ver entonces que ese conjunto es eh, linealmente independiente. Por muy difícil. Y se hace como se demuestra la independencia lineal en estos casos. Em, pues, demostrar que ese conjunto es linealmente independiente. Que lo estamos abreviando así como LI, una abreviatura bastante común para linealmente independiente. Bien, eh, hasta esta parte de la demostración no hay problema, ¿no? Entonces, si no hay ningún problema con esta parte, vamos a la independencia lineal. Supongamos que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que para cada catupla de índices, cada catupla J1 JK de índices tales que cada uno de estos varía de 1 y n, JK. Bien, supongamos que para cada catupla de estas existe un escalar. Ahí la X, la E parece una lambda. Existe la X, digo. Cada catupla de estas existe un escalar. Llamémoslo alfa J1, J2, JK. No es que estemos multiplicando, que estos son sus índices. Para cada una de estas catuplas existe un escalar y estos escalares son tales que cuando usamos en una combinación lineal de los productos tensoriales anteriores, pues eso es cero. Tales que f
es esta combinación lineal. Yo insisto, esta notación lo que significa es que este JK, siempre le pongo JN, a ver, la JK. Esta notación significa que estamos sumando sobre la índice, ¿no? Alfa 1 hasta acá. Es el producto tensorial FJ sub 1 hasta FJ sub K. Y esto es la función que es idénticamente cero. Es decir, para todo vector en V, al aplicarle esta función se obtiene cero. Para todo vector, no, para toda catupla de vectores. Es decir, para toda catupla W1 hasta WK de vectores pertenecientes al espacio vectorial V, tiene que aplicarle F a esto, da cero. Para cualquiera de estos sea, ¿no? O sea, si tomamos una catupla cualquiera de índices de estos, haga una catupla 1 hasta JK, índices 1 hasta JK, cualquiera. Tenemos este producto. Los vectores indexados también con estos índices. VJK. Esto es igual a qué cosa. Por definición de producto tensorial tengo FJ1 de VJ1 por FJ2 de VJ2 y así hasta FJK de VJK. Estos VJ sub I son elementos de una base de V y estos FJI son elementos de una base del dual de V, que es dual de la base que contiene VJ1 hasta VJ sub I. Cada uno de estos productos da 1. Cada uno de estos funcionales evaluados en el vector correspondiente da 1. Entonces, este producto da 1. Ahora, una catupla diferente. Ahí K. Y esta catupla de índices es distinta de la que tomé al principio. Bien. De que si yo le aplico este mismo producto tensorial, FJ1 a FJK, aplico este mismo producto tensorial ahora a VI1 hasta VIK. Cambié el argumento. Tengo otro vector. Esto va a ser igual a qué cosa. Fíjense, yo voy a tener FJ1 de VI1. Voy a tener multiplico por FJ2 de VI2. Y así hasta FJK de VIK. El hecho de que esta catupla es distinta de esta significa que existe algún L, digamos, con L entre 1 y K, tal que I sub L es distinto de J sub L.
Entonces, aquí hay un factor que tiene esta forma. Hay un factor que tiene la forma S, J, L, V y L con JL distinto de IL y entonces esto es cero. De manera que este producto es cero. ¿Sí? El producto de acá. Acá y tengo 1 hasta acá. Este producto es cero. ¿Sí? Pero, ¿sí? Para una catupla de esta fija, aplicarle este producto tensorial a los vectores indexados por la misma catupla me da 1. Pero aplicarle este producto tensorial de los unotensores indexados por esa tupla a los vectores de la base indexados por otra tupla de índices diferente, da 0. ¿De acuerdo? ¿Todo bien hasta aquí? Lunero. Perdón, ¿están ahí o...? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Y hasta aquí estamos entendiendo. Sí. ¿Se entiende? Ok. Entonces miren lo siguiente. Yo le voy a aplicar F a los vectores VJ1 hasta VJK. ¿Qué hago qué es lo que estoy haciendo cuando le estoy aplicando F a estos vectores? Bueno, le estoy aplicando esta suma de 1 al F. La notación aquí está mala, mal. Entonces, por lo que acabamos de ver, toda esta suma colapsa a un solo término. El término alfa J1, JK, y aquí F J1, VJ1, hasta FJK de VJK. Entonces, vimos que esto es igual a 1.
y esto es alfa J1, el escalar, indexado por J1 hasta JK. Pero también sabemos que esto es cero. Entonces, cada uno de estos escalares que usamos para dar una combinación lineal nula de todos estos productos tensoriales, aquí está, estos escalares, si esta combinación lineal es cero, estos escalares tienen que ser cero. Entonces, eso nos está diciendo que estos productos uno acá, variando entre 1 y n, este conjunto es linealmente independiente. Entonces, es linealmente independiente y además genera al espacio de todas las formas K-lineales sobre V, es una base. Entonces, es una base de este conjunto. Ahí está. Eso es lo que queríamos mostrar. Por lo tanto, este espacio tiene dimensión n a la k, donde n, por supuesto, es la dimensión de V. Bien. Bueno, ya que demostramos este teorema, eh, llevamos casi una hora de clase, vamos a hacer la pausa acostumbrada. Tengo 5 y 5 acá en el reloj, bueno, 5 y 10. Continuamos. Bien, vamos a continuar. Ya estoy grabando otra vez. Vamos a pasar ahora el objetivo de hacer una parte de lo que hemos hecho. Ha sido, Profe, sí, bien. disculpe, antes de que siga, yo Ah, tengo una duda en la parte un poquito más arriba, a ver, aquí. un poco. Justo, sí, justo en la segunda igualdad. Esta segunda tabla. ¿Qué hicimos ahí? Sí, acá la notación no es la mejor del mundo. A ver, vamos a cambiar, que creo que si no, no se va a entender. Vamos a cambiar estos índices. En vez de poner J1 hasta JK, vamos a poner I1 hasta IK. ¿Sí? Entiende mejor. Al fin y al cabo, los índices son mudos. Y esto ya se pega unos saltos. Igual 1, perdón, I sub 1, I sub 2, hasta I sub K, variando desde 1 hasta N. Entonces aquí tengo alfa I1, I2, hasta IK, I1 hasta IK. ¿Sí? Entonces lo que estoy haciendo es evaluar en el tensor F que está definido como cero. Estoy evaluando ese tensor, perdón, esa tensor, forma K-lineal. Estoy evaluando esa forma K-lineal en los vectores BJ1 hasta BJK, donde todos estos vectores son elementos de la base de V. El resultado va a ser cero, porque es como está definido F. ¿Sí? Pero por el par de observaciones anteriores, entre todos estos términos, son n a la k términos, solamente hay uno que es diferente, debería ser diferente de cero, acá en la evaluación de productos tensoriales, y justamente el correspondiente a la catupla formada por los índices J1 hasta JK. ¿Sí? Este es lo único que queda. Todos los demás son automáticamente cero, salvo este, que
este producto evalúa a uno. Y un paréntesis que ponerlo. Por lo que vimos aquí arriba. De manera que cuando yo le aplico esta forma lineal a la catupla formada por los vectores J1 hasta Jk, el resultado es alfa de J1 hasta Jk y eso es cero. ¿Sí? Entonces cada uno de estos índices tiene que ser cero. Estos son cada uno de estos índices, no, perdón, cada uno de estos escalares tiene que ser cero. Y eso, Ya, de profe, seguro, ya lo entendí, gracias. es el procedimiento, de nada, es el procedimiento que se usa para demostrar independencia lineal en casi todos los contextos. Entonces, vamos a, como decía, esto, hemos hablado de esto casi solo con el objetivo de demostrar algo que vamos a ver luego sobre formas multilineales alternadas. En realidad sobre el determinante. Vamos a estudiar formas multilineales alternadas. En la última parte del segundo capítulo de las notas. Parte de esas notas las fui escribiendo durante el periodo entre clases. Es un poco tardado hacer eso. Entonces, en la clase de hoy creo que no voy a llegar al final de este capítulo. No voy a llegar cerca. Sí, creo que ya para las clases del miércoles y el viernes es posible que haya terminado este segundo capítulo y que lo haya sobrepasado. Entonces, es posible que las notas para clases posteriores no sean tan detalladas, sino que tengan enunciados los resultados sin demostrar y algunos ejemplos y qué sé yo. Pero por cuestión de tiempo. Usar todo esto en lápiz que ustedes saben es... Bueno, ¿qué cosa es una forma calineal alternada? Una forma calineal sobre un espacio vectorial B sobre un espacio vectorial B es alternada. Entonces, el nombre del espacio, alternada. Sí, cuando yo tengo dos vectores repetidos en el argumento, cero. Yo tengo aquí f de v1, tengo un vector v, y después acá lo tengo otra vez. Tengo el mismo vector v. Esto vale cero. ¿Sí? F de v1, v sub k es cero si existen y j diferentes. Es que vi es igual a vj. En ese caso, uno dice que la forma es alternada. Bien, bueno, un ejemplo que ya conocemos es justamente el determinante. Ejemplo, fíjense la función, voy a llamarla D, de Rn en R, que hace lo siguiente, toma n vectores, y esos n vectores
lleva en el escalar determinante de A con A la matriz de tamaño n por n y entradas reales, tal que cada una de estos vectores es una fila de A. Lo poníamos así. Subí es la yésima fila de A. Esta función nosotros sabemos que es multilineal en las filas, etcétera, y sabemos también que cuando hay filas repetidas, ¿sí?, el determinante se anula. Entonces, desde V1 hasta Vn es una forma n lineal una interrupción, una forma n lineal alternada sobre Rn. Y vamos a ver que cualquier otra forma n lineal alternada va a ser un múltiplo de esta forma n lineal alternada. Entonces, vamos a comenzar dando una notación para el conjunto de las formas n lineales alternadas. Conjunto de las formas n lineales alternadas lo denotamos de esta forma. Entonces, para las formas K-lineales, las formas n lineales alternadas, no, para las formas K-lineales alternadas, en general, K-lineales, ¿no? Eh, para las formas K-lineales yo utilicé una M cursiva. Acá vamos a utilizar una lambda. Lambda, K, y aquí el vector U, el espacio vectorial U. Así es como denotamos el conjunto de las formas K-lineales alternadas sobre el vector V. Sobre V. Una propiedad que tiene este conjunto y que es fácil de demostrar es que se trata de un subespacio del espacio de las formas de las de las formas K-lineales sobre V, ¿no? Un subespacio de este conjunto. Entonces usted toma dos formas, lo que tiene que mostrar aquí es lo siguiente. Hay que probar esencialmente tres cosas y eso es algo que se sabe de las clases de álgebra lineal. Primero, hay que demostrar que el conjunto de las formas K-lineales alternadas sobre V es no vacío. Después, hay que mostrar que ese conjunto es cerrado bajo la suma de formas K-lineales. Y después hay que demostrar que es cerrado bajo el producto por escalares. Esas tres cosas se hacen y con eso demostramos que ese es un subespacio. Y eso es muy fácil. Entonces voy a dejarlo como ejercicio. 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 Muy sencillo. Sugerencia, ustedes pueden usar, por ejemplo, el cero. El cero, la función que es idénticamente cero sobre toda catupla de vectores de V, y es una forma K-lineal y en particular es una forma K-lineal alternada. Otra cosa que he incluido aquí como ejercicio, como ejercicio
2.1 es lo siguiente. Fíjense, yo tengo una forma calineal sobre V, un elemento acá. Esta es alternada, sí y solo sí, eh, para toda catupla digamos, V1 hasta VK de vectores en V, pasa lo siguiente. Yo aplico F a V1, aquí tengo V sub I, aquí tengo V sub J, aplico F a esta catupla. Este vector V sub I está en la iésima componente, desde luego, iésima componente. Este vector VJ está en la jésima componente. Entonces, ¿qué pasa si yo ahora intercambio de lugar estos dos vectores? Aquí tengo V1 y llego hasta VJ y pongo V. Donde iba V sub I, escribo V sub J. Y donde iba V sub J, pongo V sub I, que es la yésima componente. Y esta es la jésima componente ahora. Intercambié de lugar ese par de vectores. Cuando hago eso, tengo que multiplicar por menos el resultado. ¿Ven? Eso es equivalente a la definición que di para alternación. Eso caracteriza a los, a los, a las formas K-lineales alternadas. Ahora, observemos lo siguiente. Fíjense, yo tengo acá mis índices 1, 2, hasta acá, digamos. Entonces tengo mis vectores V1, V2 hasta VK. Entonces, vamos a suponer que sigma es una transposición en este conjunto. Recordamos lo que era una transposición. Era un 2K ciclo, profe. Dos ciclos. Perfecto. Entonces, una permutación que solo mueve dos elementos. Entonces, fíjense que si sigma es una transposición y yo, supongamos que sigma es esta transposición, la que lleva I en J y J en I. Disculpen, pero hoy no estoy llevando registro de las participaciones. eh, ya lo llevaremos a partir de la semana que viene más consistentemente. Supongamos que sigma es esto. Entonces, B de sigma 1, B sub sigma 1 es B sub V sub 1. Y así, V de sigma I, V sub sigma I, perdón, V sub J, V sub sigma J, V sub I, y así hasta V sub sigma K, que es V sub K. Entonces, yo le estoy aplicando F a V de sigma 1, V de sigma 2, así hasta V de sigma K.
lo que tengo es que esto es exactamente, fíjense, eh, si yo multiplico el signo de sigma, que es menos uno, es una posición, el signo de sigma por v de sigma uno hasta sigma k, eso es igual justamente a f de v1 hasta vk. Eso es lo que estoy diciendo que ocurre en este ejercicio. Pero, ¿sí? ¿Y nos damos cuenta? ¿Ok? Fíjense bien. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Que estoy justamente aplicándole la transposición sigma a los subíndices, a los índices de los vectores. F de V1 hasta VK es igual a menos 1, el signo de la permutación sigma, de la transposición sigma. El signo de una sola transposición, por supuesto, es menos 1. Entonces es menos por F de V sigma 1, V sigma 2, hasta V sigma I, V sigma J, hasta V sigma K. ¿Sí? Es esto que estoy diciendo acá. Por el ejercicio anterior. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Sí lo ve todo el mundo. No, no hay problema. Pregunten, no, no les dé vergüenza preguntar o Profe, sí. eh, disculpe, yo no entiendo por qué aplicamos sigma. Yo sé que estoy haciendo acá en el ejercicio. Estoy tomando K vectores y estoy cambiando dos de lugar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Eso cambia el signo del- de la función, cambia el signo de f aplicado a esos vectores. ¿Qué es lo que estoy haciendo al cambiar dos de lugar? Lo estoy permutando. Es decir, estoy permutando solo esos dos. Estoy aplicando a los índices de los vectores un ciclo, un dos ciclo, una transposición. V de sigma j, ahora estoy evaluando en
V sub sigma 1. Sigma de 1 es 1, queda igual. Acá, eh, F V sub sigma 1 y tengo F V sub sigma I. Tengo F no, perdón. Sí, V. Tengo V sub sigma J y llego hasta V sub sigma K. Ahora, esto aquí es igual. Estamos diciendo que sigma deja fijo 1. Entonces esto es V1. Deja fijo 2, eso es V2. Cuando llego a V sub sigma de I es J. Así sigo. Cuando llego a V sub sigma de J es I. Y así llego hasta V sigma de K, pero sigma de K es K. Y lo que dice el ejercicio es que el signo de sigma, por esto, es igual a F de V1 hasta VK. Esto es lo que dice el ejercicio 2.1. Por eso utilizo la permutación. En este caso es una transposición, es un dos ciclos. Gracias, profe. ¿Sí? Todo el mundo, de nada, todo el mundo lo ve, ¿no? Sí, profe, ya está claro. Ok. Perfecto. Entonces, lo que em, quería mostrar con esto, no, lo que quería mostrar con esto no, era como dar el caso base. Lo que quería decir, al decir esto es que nosotros podemos demostrar, podemos extender esto incluso, y podemos demostrar lo siguiente. Ejercicio 2.2. Una forma K-lineal definida sobre V, F en el espacio vectorial V es alternada, sí y solo sí, para toda permutación, para toda catupla, catupla de vectores en V y toda permutación sigma. En ese caso, puedo mostrar que F de V1 a VK es igual al signo de sigma por F de V sigma 1 hasta V sigma K. Si ya no estoy hablando de transposiciones, sino de una permutación cualquiera de K elementos. Entonces, para demostrar esto, uno puede utilizar el ejercicio 2.1 como punto de partida para un razonamiento inductivo, dando lo que dice esta definición. ¿Cómo se construyen las permutaciones? Se construyen componiendo, como sabemos, componiendo transposiciones. Entonces yo hago una permutación que tiene dos transposiciones, estoy cambiando dos veces el signo de F. Entonces tengo menos 1 por menos 1, me queda signo positivo. Si ahora vuelvo a hacer una transposición, o sea, si vuelvo a cambiar de lugar dos vectores, intercambiar de lugar dos vectores, me vuelvo a cambiar el signo negativo. Si vuelvo a intercambiar de lugar otros dos vectores, me vuelvo a cambiar el signo positivo y así sucesivamente. Entonces uno, para demostrar esto, debería hacer una especie de debería hacer un razonamiento inductivo sobre el número de ciclos que forman la, la permutación sigma.
Sí. Bien, vamos a usarlo ahí. A ver, fíjense, la otra cosa que queremos hacer, queremos ver cómo obtener permutaciones, no, cómo obtener formas K-lineales alternadas a partir de formas K-lineales cualquiera. Para eso vamos a definir lo siguiente. Digamos que tenemos una forma K-lineal f sobre v y tenemos una permutación sigma sobre el conjunto de K elementos. Definimos la siguiente función. Tenemos la función f sigma que va de v a la k en el campo de escalares. Campo de escalares. Y que hace lo siguiente. Esta catupla, v1 hasta vk, lleva en f de v de sub sigma 1, v sub sigma 2 hasta v sub sigma k. Entonces, f sub sigma de v1 hasta vk es f de v sigma 1 hasta v sigma k. Bien. Bueno, vamos a utilizar justamente estas funciones para construir formas K-lineales alternantes. Primero, tenemos que ver una propiedad que si uno tiene una f cualquiera acá, toda forma K-lineal definida sobre v mayúscula y toda permutación sigma perteneciente al grupo SK, entonces la función, entonces estuvo además, la función f sigma es una forma K-lineal sobre v. Y eso también es fácil de demostrar. Bueno, unos cuantos ejercicios ya, yo creo que ya la semana que viene les digo cuándo entregar alguno. Ahora, fíjense, eh, hemos hecho un par de observaciones anteriormente. Noten que, dada la observación que está justo antes del ejercicio 2.2, yo tengo que dar que para toda f, o f en este espacio vectorial, es decir, para toda forma K-lineal sobre v, esa observación es sobre formas K-lineales alternantes. Si yo tengo una forma K-lineal, puede ser alternante o alternada. Las dos formas se puede decir. Entonces yo definí aquí formas alternadas. Yo puse alternada o alternante. A veces se me sale alternante, pero la mayor parte de las veces digo alternada. Entonces, si yo tengo una f alternada, forma K-lineal alternada, y una catupla de vectores cualquiera, una catupla
de elementos de V mayúscula, tengo lo siguiente. F sub sigma de V1 VK. Fíjense, esto es F de V sigma 1 hasta V sigma K. Entonces, esto es exactamente, aquí, paréntesis, signo de sigma por F de V1 hasta VK. Bien. Y esta observación es importante para eh, algunas cosas que vamos a hacer en la siguiente función que quiero definir. Fíjense, definimos una función que voy a llamar pi sub k, que va de este espacio en este subespacio. El espacio de las formas k lineales sobre V en el subespacio de las formas k lineales alternadas sobre V. Y esta función lo que hace es llevar la forma k lineal f sobre, la lleva en esta suma. Sigma, suma sobre todas las permutaciones de signo de sigma por f sub sigma. Entonces, si yo tengo estos vectores en V, f y sub kf de estos vectores va a ser esta suma. K, sigma, aquí f, sigma, v1 hasta vk. Es lo mismo, suma de todos estos productos. La suma sobre todas las permutaciones de signo de sigma por f de v sigma 1 hasta v sigma k. Eso es lo que hace es la imagen de cualquier catupla sobre la función pi kf. Esta pi sub kf es, fíjense, en primer lugar, hay un ejercicio, aquí está, una proposición que pide mostrar que f sigma, si f es una forma calineal sobre v, cada f sigma es una forma calineal. Fíjense que esta pi sub k es simplemente una combinación lineal de formas k-lineales sobre el espacio vectorial V. Ahora bien, estas formas k-lineales, por supuesto, pertenecen al espacio vectorial de las formas k-lineales si yo tengo una combinación lineal dentro de un espacio vectorial. Esa combinación lineal sigue estando en el espacio vectorial. Que sí es inmediato es que esto que está acá pertenece a este espacio. Y lo que tenemos que mostrar es que, mire, yo lo he escrito acá de otra manera, justamente porque es algo que no hemos demostrado, ¿no? Esto va acá. Lo que yo quiero demostrar es que esto, en efecto, esta forma pi sub k de f es una forma alternada. Eso es lo que quiero mostrar. Quiero mostrar cómo convertir forma k-lineal en una forma k-lineal alternada.
Em, no sé, justamente eso es lo que dice el próximo resultado. Lema 2.2. Bueno, dice un poco más. Dice que no solo que pi sub k de f es una forma alternada, dice que la función pi k es transformación lineal de el espacio de las formas k lineales sobre v en el subespacio de las formas k lineales alternadas sobre v. Solamente dice que la imagen de cada f es alternada, sino que además dice que la función es una transformación lineal. Y también dice un poco más porque dice que si uno le aplica la función a una forma k lineal alternada, obviamente el resultado va a ser una forma k lineal alternada también, porque el rango de pi k estamos diciendo que cae justamente dentro del subespacio de las formas k lineales alternadas. Pero no solo sabemos que es una forma k lineal alternada, sino que tenemos precisamente cómo es. Es un múltiplo lineal, un múltiplo escalar, perdón, de la forma f, y más todavía sabemos cuál es el escalar. El escalar es k factorial. Pi k de f es k factorial por f. Este lema, entonces, los próximos 8 minutos no me alcanza el tiempo y ya son casi las 6. Y yo no sé ustedes, pero la verdad, ya los viernes a esta hora uno está un poco agotado la semana, ¿no? Entonces, para mantener el suspenso, vamos a mantener este lema para la clase del lunes. Lunes demostramos este lema y terminamos con formas multilineales alternadas. Bien, entonces, Profe, sí, dígame, yo tengo una pregunta. Disculpe, escucho. ¿qué era S sub K? ¿Cuál sub k? Pi sub k. S sub K, ¿qué era? Disculpe. S sub k es el grupo formado por todas las permutaciones sobre el conjunto de los k primeros números enteros, enteros positivos. Era el grupo simétrico de Gracias, la... profe. Sí. Ah, ¿alguna otra pregunta? No, profe. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bien, entonces continuamos el lunes. Tengan un buen fin de semana. Gracias, Hasta profe. luego, Gracias, profe. profe. Hasta luego.